Las cámaras de seguridad del hotel estaban apagadas. Lo supe porque fue lo primero que preguntó mi marido cuando nos llamaron de recepción, justo después de que él me viera salir de la habitación 317, con el pelo alborotado, la blusa mal abrochada y un desconocido saliendo detrás de mí, abrochándose el cinturón a toda prisa. ¿Qué coño está pasando aquí?, gritó Ramón, con una mezcla de rabia y confusión que me dejó paralizada. Sí. Así empezó todo. Sin avisos, sin sospechas previas, sin discusiones largas ni silencios eternos. Solo el sonido de un ascensor abriéndose, y mi marido de pie frente a mí, viendo en directo cómo su mujer de 12 años de matrimonio salía de una habitación que claramente no era la nuestra. Lo peor no fue que me pillara. Lo peor fue que él no tenía por qué estar ahí. La cena de empresa había terminado hacía más de una hora, y supuestamente él se había marchado ya al hotel. Yo aproveché para quedarme charlando con algunos compañeros, aunque la charla terminó siendo algo más físico, más sucio, más egoísta. Lo que nunca imaginé fue que Ramón, tan metódico, tan aburrido, tan previsible, había olvidado su cartera en el restaurante. Y que, al volver a recogerla, pasaría justo por ese pasillo. Justo por esa puerta. Justo cuando yo salía. Ahí es donde empieza esta historia. No cuando conocí a Daniel. No cuando mi matrimonio se empezó a enfriar. Empieza con una puerta de hotel abriéndose y el mundo de ambos desmoronándose sin anestesia. Y si crees que eso fue lo peor, espera a ver cómo reaccionó él. Ramón no gritó más. No hizo una escena de esas que la gente recuerda durante años. No rompió nada, no me insultó, no le pegó al tipo que venía detrás de mí. Solo se quedó ahí, mirándome, con una mezcla de incredulidad y decepción que, por un momento, me dio más miedo que si hubiera perdido el control. Me preguntó si las cámaras estaban encendidas, como si lo único que le importara fuera saber si alguien más había visto lo que él acababa de ver. El recepcionista, que llevaba un rato mirando sin saber muy bien qué hacer, le contestó que no, que justo esa planta estaba en mantenimiento, y que llevaban días sin grabar nada allí. Ramón asintió, le agradeció con una calma que me puso los pelos de punta y después se giró hacia mí. Ve a la habitación. Ahora, me dijo sin subir la voz, sin darme opción a responder. Obedecí sin saber qué hacer, ni qué decir, ni cómo moverme sin parecer más culpable de lo que ya era. Una vez en la habitación, él cerró la puerta y se quedó de pie, apoyado en la pared, mirándome como si fuera alguien que acababa de conocer. Yo intenté hablar, decir algo, lo que fuera, pero no encontraba el punto de partida. ¿Desde cuándo?, me preguntó. No usó un tono agresivo, ni siquiera irónico. Sonaba a una pregunta de alguien que estaba resolviendo un problema logístico, como si quisiera saber cuánto tiempo llevaba viviendo una mentira. Tardé varios segundos en responder, y lo único que se me ocurrió fue, no es lo que parece. En cuanto lo dije me odié. Sonaba patético. Una frase vacía que solo empeoraba todo. Él sonrió con una tristeza seca y respondió, sí es lo que parece. Lo vi con mis propios ojos. Pero lo que quiero saber es desde cuándo, un día, una semana, un año, más. Le dije la verdad, o al menos una versión recortada. Que había empezado hace un mes, que solo había pasado 3 veces, que no significaba nada, que no había sentimientos. No supe si creérmelo mientras lo decía, pero me aferré a esa narrativa porque era la menos destructiva. Él me escuchó en silencio, sin interrumpirme, con los brazos cruzados y la mirada clavada en el suelo. Cuando terminé, me preguntó si pensaba seguir viéndolo, si planeaba dejarlo todo por ese tipo, si lo nuestro ya no valía nada. Le dije que no, que había sido un error, que no quería perderlo a él, que aún lo amaba. Y era verdad. O al menos eso creía en ese momento, en medio del pánico, cuando sentía que se me escapaba la vida que habíamos construido.
pero lo que me dijo después me dejó sin aire. Gracias por ser tan clara, dijo. Ahora me toca a mí. Y se fue. Así, sin levantar la voz, sin llorar, sin dramatismos. Se puso la chaqueta, cogió la llave de la habitación, me miró a los ojos y salió. No volvió esa noche, ni contestó mis llamadas, ni respondió mis mensajes. Lo siguiente que supe de él fue al día siguiente, cuando me llegó una notificación de que había transferido todos los ahorros conjuntos a una cuenta nueva. Luego vino el correo del abogado, donde me informaba de que Ramón había iniciado el proceso de separación. Ninguna carta escrita a mano, ninguna amenaza, ningún intento de hacerme sentir culpable de forma directa. Solo hechos, acciones, una eficiencia quirúrgica para borrar mi existencia de su vida. Fue ahí donde entendí que su calma no era contención. Era planificación. Lo llamé, lo busqué, fui a casa de sus padres, a casa de su hermano. Nadie me dio información. Nadie quiso hablar conmigo. Me dejaron fuera, como si de repente hubiera dejado de existir. Lo único que escuché fue un mensaje de voz de su hermana menor: no tienes ni idea de lo que has hecho. Ramón no es de esos que se rompen y lloran. Es de los que se levantan y te hacen desear no haberlo conocido. Y colgó. Entonces me llegó el correo con el archivo adjunto. Era un PDF con capturas de pantalla. Conversaciones mías con Daniel, algunas que ni siquiera recordaba haber escrito. Fotos. Comentarios. Tonterías que parecían inofensivas cuando las escribí, pero que ahora parecían cuchillos afilados. Todo estaba allí, recopilado y organizado. Ramón no se había limitado a descubrirme por casualidad. Me había estado observando. Investigando. Preparando su salida como si fuera una operación militar. Llamé al trabajo y pedí el día libre. No podía ir, no podía mirar a nadie a la cara, no podía fingir que todo estaba bien. Me encerré en el baño y me senté en el suelo, con el teléfono en la mano, viendo cómo mi mundo se desmoronaba sin que nadie hiciera ruido. No sabía si llorar o gritar. No sabía si tenía derecho a hacerlo. Me pasé horas repasando lo que había pasado, tratando de encontrar un momento exacto en el que hubiera podido evitar todo esto. Pero no lo encontré. Porque la verdad es que no fue un momento. Fue una cadena de decisiones pequeñas, cómodas, egoístas, que me fueron alejando de lo que tenía sin que me diera cuenta. Y ahora estaba sola, con un matrimonio destruido, una reputación arruinada y un silencio total por parte del hombre que más daño podía hacerme sin tocarme un solo pelo. Ramón no estaba actuando como un hombre dolido. Estaba actuando como alguien que iba a devolver el golpe donde más dolía. Y yo aún no tenía ni idea de lo que eso significaba. No supe dónde estaba Ramón hasta el lunes por la tarde, cuando me llegó una notificación de que había solicitado el cambio de titularidad del coche familiar y la suspensión de mi tarjeta de crédito principal. Llamé a su número una vez más, sin ninguna esperanza real, y esta vez lo cogió. No me dijo hola, no preguntó cómo estaba, solo dijo: estaré en casa mañana a las 8, quiero que estés allí, sin teatro, sin tonterías. Me quedé unos segundos en silencio, pero antes de que pudiera decir nada, colgó. Volví a marcar, pero ya no contestó. Me pasé toda la noche sin dormir, pensando en lo que me iba a decir, en si me gritaría, en si me echaría de casa delante de los vecinos, en si me pondría una demanda por algo más que el divorcio. Quería pensar que al menos habría una mínima oportunidad de hablar, de explicarme, de intentar recomponer aunque fuera una parte de lo que habíamos tenido, pero en el fondo sabía que no iba a ser así. Cuando llegó, no llevaba maletas, ni documentos, ni una maldita carpeta. Solo entró con las llaves, me miró de arriba a abajo, y dijo: siéntate. Lo obedecí sin pensar. Se quedó de pie, con las manos en los bolsillos y la mandíbula apretada, pero los ojos clavados en los míos.
No me expliques nada, no necesito tus versiones. Ya he leído tus mensajes, ya vi las transferencias, los hoteles, los horarios de gimnasio que no cuadraban. Ya sé que empezaste hace más de un mes, y sé que me mentiste cada vez que decías que estabas cansada, que tenías trabajo, que no te apetecía salir. Lo que quiero ahora es que me expliques por qué tuviste los cojones de acostarte con otro tío y aún así venir a esta casa a fingir que todo estaba bien. ¿Qué clase de persona hace eso? Me quedé en blanco. No era una pregunta para generar una conversación, era una descarga directa, cruda. Aún así, hablé. Le dije que no tenía una razón clara, que no había sido premeditado, que me sentía sola, que me sentía invisible, que hacía tiempo que algo se había roto entre nosotros. Lo dije sin llorar, sin intentar manipularlo, sin esperanzas de que lo entendiera, solo porque me parecía que debía decirlo. Él me miró con desprecio. ¿Invisible? ¿En serio? ¿Tienes idea de todo lo que hacía por ti? Yo llevaba el coche al taller, llevaba a tu madre al médico, pagaba el seguro de tu hermana, organizaba las vacaciones, me encargaba de la contabilidad de tu estúpido negocio de jabones que nunca funcionó. ¿Y tú me llamas invisible? ¿Y tu solución fue follarte a un imbécil que te hace sentir joven en un vestuario? Levanté la voz por primera vez. Le dije que no era tan simple, que no podía reducirlo todo a una aventura de gimnasio, que si él de verdad pensaba que nuestro matrimonio iba bien, entonces es que nunca había prestado atención a nada de lo que yo decía. Me miró con la misma cara que un profesor cuando escucha una excusa absurda y, por primera vez, gritó. Te escuché, claro que te escuché. Cada vez que me decías que necesitabas espacio, que te sentías estancada, que querías más tiempo para ti, yo lo acepté, lo respeté, y lo que hiciste con ese espacio fue traicionarme como si yo no valiera nada. Y ahora tienes la cara de decir que es culpa de que yo no te veía. Se hizo un silencio tan incómodo que me dieron ganas de salir corriendo. Él respiró hondo, se acercó a la mesa y puso su móvil delante de mí. Te grabé la última semana, por si me salías con una historia distinta. Tengo las llamadas, las fotos de las entradas al hotel, los mensajes. Te lo digo para que no se te ocurra intentar cambiar la historia cuando hablemos con los abogados. Porque esto no va a terminar con un «lo siento» y un abrazo. Esto va a costarte, y mucho. Intenté hablar, no para justificarme, sino para pedirle que no lo hiciera más difícil. Le dije que no quería una guerra, que podíamos resolverlo con respeto, que los dos teníamos parte de responsabilidad en lo que había pasado. Su risa fue rápida, seca, cortante. ¿Responsabilidad compartida? ¿Tú crees que esto fue un error de los dos? Yo no te he sido infiel, yo no he mentido, yo no he destruido un hogar. Y aún así me vienes con eso de, los dos fallamos. Me das asco. Me levanté, temblando. Le dije que si me odiaba tanto, que se fuera. Que ya había dicho lo que tenía que decir, que no hacía falta seguir con esa tortura. Él no se movió. No me voy a ir de esta casa. Tú te vas a ir. Yo ya tengo el visto bueno del abogado, esta casa me la quedo yo. A ti te corresponde la otra que tienes con tu hermana, y ya he pedido que cambien las cerraduras. Te doy hasta el viernes para sacar tus cosas. Después de eso, si veo una caja más aquí, va a la basura, ¿queda claro? Asentí, sin decir nada más. Me fui al dormitorio y cerré la puerta. No sabía si llorar, si romper algo, si reventar contra la pared. Solo supe que lo había perdido todo, y que él, el hombre que pensé que sería el más fácil de engañar, era el mismo que me estaba destruyendo con una frialdad que no sabía que tenía. Ya no era una víctima. Era el verdugo. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Intenté evitar el momento todo lo posible, pero ya era inútil. Ramón no había vuelto a casa desde aquella noche,
pero sí mandó a su primo a traerle algunas cosas y a supervisar mi mudanza como si fuera un funcionario del juzgado. Me presenté a las 9 de la mañana, con las llaves aún en el bolsillo y una caja de cartón en cada mano, esperando encontrar un silencio tenso, pero en lugar de eso, lo primero que vi fue el cartel en la puerta: piso en proceso de limpieza emocional. No molestar. Estaba pegado con cinta adhesiva, bien centrado y escrito en letras grandes. Supuse que era su forma de hacer una broma privada, pero no me dio ni risa ni rabia. Me pareció humillante. Dentro, la casa estaba como siempre, pero con pequeños detalles que me hicieron darme cuenta de lo bien que me había estudiado. No solo había quitado todas mis fotos, sino que las había sustituido con otras, nuevas, donde él aparecía sonriendo con compañeros del trabajo, con su madre, incluso con gente que no conocía. No había ni un solo hueco vacío. Había reemplazado mi taza del café por una que decía viviendo mi mejor vida, y mi bata estaba doblada dentro de una bolsa con mi nombre, junto a una nota: gracias por tu participación. Me puse a llenar cajas sin hablar, sin mirar a su primo, que estaba sentado en el salón, mirando el móvil como si fuera un simple trámite. Cuando fui al dormitorio a recoger mis cosas del armario, encontré una hoja impresa, bien visible, sobre la cama. Era un resumen de gastos. Había apuntado todas las veces que yo había salido durante el último año, con fechas, horas y supuestos motivos. Había anotado los días en que dije tener migrañas, las veces que cancelé cenas familiares, incluso las compras que hice escondidas usando mi tarjeta. Cada dato estaba subrayado y acompañado de un comentario sarcástico. Migraña, con final feliz, gimnasio 2 horas, sesión larga, no, compras online lencería, ¿para quién? Me senté en el borde de la cama, sosteniendo ese papel, y me di cuenta de que aquello no era solo rabia. Era planificación meticulosa. Había hecho un inventario completo de mis mentiras y lo estaba utilizando para destrozarme desde dentro. No necesitaba gritarme ni acosarme. Solo tenía que recordarme todo lo que había hecho, con pruebas y con una precisión que dolía más que cualquier insulto. Después, recibí el siguiente golpe. Estaba sacando mis cosas de la cocina cuando vi sobre la encimera un sobre cerrado con mi nombre. Lo abrí. Dentro había una copia del correo electrónico que él había enviado al colegio donde trabajaba Daniel, el hombre con el que me acosté. No era una amenaza ni un mensaje grosero. Solo una carta formal, informando de una situación potencialmente comprometida entre un miembro del personal y la esposa de un ciudadano afectado por dicha relación. Mencionaba fechas, lugares y adjuntaba algunas pruebas. No lo mandó desde su correo personal, sino desde una cuenta anónima creada solo para eso, firmada con iniciales falsas. Y lo hizo justo después de nuestra conversación, como si ya lo tuviera todo listo antes incluso de escucharme. Intenté llamarlo en ese momento, pero no contestó. Mandé un mensaje. Solo dije: ¿por qué haces esto? Me respondió 5 minutos después, con un texto breve: porque puedo. Después me bloqueó. No solo del teléfono, también de las redes sociales, del correo, incluso del banco conjunto. Me dejó con lo justo. Sabía que yo no tenía dinero propio suficiente para alquilar otro piso de inmediato, así que supuse que quería que me arrastrara, que le rogara algo. Pero no lo hice. Me fui a casa de mi hermana, con las cajas en el coche y la cara quemando de vergüenza. Al llegar, ella ya lo sabía todo. No porque yo se lo hubiera contado, sino porque él también le había enviado un mensaje. Solo una frase: tu hermana te va a necesitar pronto. Prepárale una habitación. Cuando lo leí en su móvil, sentí una mezcla entre incredulidad y desolación. Durante los días siguientes, me llegaron llamadas de conocidos, de familiares lejanos, incluso de algunas personas que no veía desde hacía años. Todos parecían enterarse, poco a poco, como si alguien hubiera soltado la información con cuentagotas.
No hizo falta que él contara detalles, la historia estaba corriendo sola. Y para cuando alguien me preguntaba, ya no servía de nada negarlo. Una prima me llamó para decirme que su marido había visto a Ramón en una cafetería, sonriente, con una mujer que nadie conocía. Le pregunté si sabía quién era, pero me dijo que no, solo que se les veía cómodos. No me molestó que estuviera con alguien. Me molestó que no me doliera. Lo que sí me dolió, y mucho, fue cuando me enteré de que había renunciado a la empresa familiar en la que ambos habíamos invertido tiempo y dinero, solo para abrir una nueva bajo su nombre, sin mí. Me quitó del consejo de administración, retiró mi firma de los documentos y me dejó fuera de todo, legalmente y emocionalmente. No solo me quitó el hogar. Me quitó mi sitio en su vida y también en su trabajo, donde durante años fingimos ser un equipo. Cuando fui al notario a preguntar por los cambios, ya estaba todo resuelto. Me dio exactamente lo que por ley me correspondía, ni un euro más. Ramón no me gritó, no me pegó, no me insultó, no me persiguió. No necesitó nada de eso. Me desarmó con hechos, con trámites, con decisiones frías que no tenían vuelta atrás. Y lo peor es que todo lo hizo sin levantar la voz, sin una sola palabra fuera de lugar. Solo acciones. Una tras otra. Como quien cierra la puerta de una habitación que ya no piensa volver a usar. La última vez que hablé con Ramón fue un jueves por la tarde, justo después de recibir la notificación oficial del juzgado. El divorcio ya tenía fecha, el reparto estaba decidido, la casa ya no era mía, la empresa tampoco, y mis cuentas personales estaban en mínimos. Durante días estuve pensando si valía la pena insistir, si había algo que pudiera salvar, si me quedaba algo por decir, aunque solo fuera para no dejarlo todo así, con ese silencio afilado que él había construido a propósito. Le mandé un correo con un solo asunto: hablemos. Sin gritos. Solo eso. No respondió en todo el día, pero a las 7 de la tarde me llegó un mensaje. Era una ubicación. Un bar cerca del centro, uno que solíamos frecuentar cuando recién nos conocíamos, antes de casarnos, antes de tener discusiones por la ropa sucia o por los turnos de limpieza. No me dijo nada más. Fui. Cuando llegué, estaba sentado en la mesa del fondo, con una cerveza delante, el móvil boca abajo y una expresión que no era de rabia ni de distancia. Era simple y llanamente alguien que había tomado una decisión y estaba esperando que el trámite terminara. Me senté delante de él y me saludó con un gesto de cabeza. No me preguntó cómo estaba, no me hizo ningún comentario irónico, no pidió explicaciones. Solo dijo: dime lo que tengas que decir, y ya está. Me quedé callada unos segundos, tratando de ordenar las ideas, pero no era fácil. Sabía que nada de lo que dijera iba a cambiar lo que él sentía, pero al menos quería que entendiera que no todo había sido mentira. Le dije que no esperaba que me perdonara, ni que volviéramos, ni siquiera que me hablara, pero que necesitaba decirle que no lo hice por odio ni por despecho. Le expliqué que no buscaba dañar, que no lo planeé, que simplemente me equivoqué. Le dije que había sido una cobarde, que me dejé llevar por algo que confundí con libertad, con emoción, con novedad, y que cuando quise parar ya era tarde. Me escuchó en silencio, sin asentir, sin fruncir el ceño, sin interrumpirme. Cuando terminé, se tomó un trago de su cerveza, miró alrededor como si necesitara comprobar que nadie más lo estaba oyendo, y luego me miró directamente. ¿Sabes qué es lo que más me jodió?, preguntó. Que ni siquiera tuviste el valor de decírmelo tú. Que tuve que pillarte por accidente. Que tu plan era seguir como si nada hasta que se rompiera solo. Y luego, cuando te enfrentaste a las consecuencias, seguiste mintiendo. Primero me dijiste que eran 3 veces, luego que era un mes, y resulta que era desde antes del verano, y ahora vienes a decirme que no era personal. Todo esto ha sido personal desde el primer segundo. Me hiciste sentir como si fuera un mueble.
Y ahora que te estás quedando sola, vienes a buscar una conversación digna, para limpiar tu conciencia, no la mía. Ya es tarde para eso. Intenté responder, pero levantó la mano. No quiero que me digas que te arrepientes. Lo único que me interesa saber es si piensas hacer algo útil con todo esto. Porque si lo único que vas a hacer es repetir este cuento con el próximo que te sonría, entonces no tienes remedio. Pero si de verdad vas a pararte a pensar en lo que destruiste, entonces hazlo. Solo no esperes que te aplauda. Bajé la cabeza. No porque me sintiera humillada por lo que decía, sino porque tenía razón en todo. Le pedí perdón. No el perdón que espera algo a cambio, sino el que simplemente se dice porque es lo único que queda por hacer. Me preguntó si aún veía al otro tipo. Le dije que no, que todo había terminado. Me preguntó si fue por decisión mía o por miedo a que él arruinara su vida también. No supe qué contestar, porque la verdad era que lo había dejado todo al mismo tiempo, sin pensar en él, sin pensar en nadie, solo queriendo escapar. Después me preguntó si realmente lo amé. No supe cómo responder a eso sin parecer una hipócrita. Le dije que sí, que durante muchos años lo amé de verdad. Me miró sin cambiar de expresión. Yo también te amé, más de lo que debí, y más tiempo del que merecías. Pero eso ya se acabó. Este será nuestro último encuentro. No me escribas, no me busques, no me hables de cerrar ciclos. Tu ciclo conmigo está cerrado. Lo que venga después ya no me importa. A partir de ahora, solo somos dos personas que firmaron un papel y no se deben nada. Se levantó, dejó un billete sobre la mesa y se marchó sin mirar atrás. Yo me quedé sentada, con la cerveza delante, sin tocarla, viendo cómo se alejaba el último pedazo de vida que había tenido durante más de una década. Y no lloré. No porque no quisiera, sino porque ya lo había hecho tantas veces que no quedaba nada. Me quedé sola en esa mesa, en ese bar que una vez fue nuestro, pensando que lo había perdido todo. Pero lo cierto es que lo perdí mucho antes. Solo que no lo supe hasta que ya no había forma de volver atrás. Después de aquella última conversación, no volví a ver a Ramón. No hubo mensajes posteriores, ni llamadas, ni preguntas indirectas a través de amigos en común. Él cumplió su palabra al pie de la letra. Me borró. Durante semanas esperé alguna reacción tardía, una señal de que todo aquello había sido solo una etapa, una especie de castigo emocional del que aún se podía salir si me humillaba lo suficiente o si el tiempo suavizaba los bordes. Pero no. No hubo grietas. Ramón no solo había decidido no perdonarme, también había eliminado cualquier necesidad de hacerme saber cómo se sentía. Su silencio no era un castigo, era indiferencia pura, y con eso me dejó claro que no pensaba cargar con nada que no le perteneciera. Su vida siguió. Y la mía, también, pero en una dirección completamente distinta a la que imaginaba hace unos meses. Volví al piso que compartía con mi hermana en el barrio viejo, ese que antes solo usábamos los fines de semana para escapar un poco de los niños y los horarios. Ahora era mi casa. Dormía en una habitación sin armario, con una cama pequeña y una silla que usaba de perchero improvisado. Los primeros días intenté mantener la rutina: trabajo, gimnasio, supermercado, llamadas esporádicas con familiares que aún se atrevían a hablar conmigo sin tomar partido. Pero poco a poco fui cayendo en una especie de inercia gris. No porque me sintiera víctima, ni porque echara de menos la casa, ni siquiera por culpa. Lo que sentía era una mezcla entre vergüenza y desconcierto. No me reconocía en nada. Había cruzado una línea y ahora tenía que vivir con una versión de mí que nunca había planeado ser. Me costaba mirarme al espejo sin preguntarme cómo llegué a convertirme en esa mujer que rompe su propia casa sin medir las consecuencias. En el trabajo también se notó. Mis compañeros no eran tontos. Algunos fingían que no sabían nada,
Otros hacían preguntas disfrazadas de curiosidad inofensiva, y los menos sutiles simplemente me evitaban. Incluso uno de mis superiores me llamó un día para decirme que no estaba obligado a darme explicaciones, pero que prefería advertirme de que ciertas decisiones personales podían tener un impacto en el entorno laboral. Le agradecí el comentario y volví a mi mesa con una dignidad rota pero disimulada. Empecé a evitar los eventos, las comidas, las conversaciones que antes me parecían cotidianas. No quería explicar nada, y tampoco tenía energía para fingir normalidad. Me centré en sobrevivir, no en reconstruirme. En medio de ese proceso, me encontré con Daniel una sola vez. Fue por la calle, en una zona comercial, mientras yo salía de la farmacia. Venía solo, sin bolsas, sin prisa. Nos cruzamos de frente y no hizo ningún intento por cambiar de acera. Tampoco sonrió. Se paró, me miró y dijo, ¿todo bien? Le dije que sí, sin emoción, sin intención de alargar la charla. Asintió con la cabeza y antes de girarse, soltó, siento todo esto. No me refería a que él se disculpara. Sinceramente, en ese momento me daba igual lo que sintiera o dejara de sentir. No fui a buscarlo ni después ni antes. No le eché la culpa de nada porque yo ya tenía claro desde hacía semanas que toda la responsabilidad era mía. No por lo que hicimos, sino por haber creído que se podía jugar con tantas piezas sin romper el tablero. No estaba enamorada de él, no lo estuve nunca. Solo fui cobarde, egoísta, y profundamente inconsciente. Y ahora estaba pagando por ello. Pasaron los meses, y con el tiempo, el entorno dejó de juzgarme con tanta intensidad. Al menos no de forma visible. Pero yo no olvidé nada. Ramón rehizo su vida con una velocidad que me sorprendió. No porque encontrara pareja, sino porque parecía haber recuperado la paz mucho antes de lo que yo creía posible. Lo supe por redes, por conocidos, por alguna foto suelta en la que aparecía con su nuevo círculo, con una vida nueva y más ligera. Yo nunca estuve en una. No formaba parte de sus recuerdos públicos. Era como si nunca hubiera existido. Y de alguna manera, eso era justo. Aprendí que no todo se puede arreglar, que hay errores que no tienen segunda oportunidad y que, cuando pierdes a alguien que te respetaba, no hay vuelta atrás. Aprendí que la confianza no se recupera con palabras bonitas ni con gestos desesperados. Se rompe una vez y ya está. No hay pegamento emocional para eso. Y también entendí algo más importante, que si una parte de ti necesita hacer daño para sentirse viva, es porque estás muerta en muchos otros aspectos. No lo supe ver antes. No me quise lo suficiente, no valoré lo que tenía, y cuando reaccioné, ya era otra persona la que estaba en mi sitio. No tengo odio hacia Ramón. Tampoco hacia mí. Pero sí tengo un respeto nuevo por lo que significa estar con alguien que confía en ti. No pienso repetirlo. Si algún día vuelvo a estar con alguien, sabré bien qué no hacer. Y no por miedo a perderlo, sino por no volver a perderme a mí misma. Hoy, un año después, tengo un nuevo trabajo, más pequeño, con menos gente. Vivo en otro piso, sola, sin fotos de pareja, sin planes compartidos. No es una vida feliz, pero es una vida en orden. Y después de todo, eso ya es suficiente. Ramón no me dio una lección. No era su responsabilidad educarme. Lo que hizo fue defenderse, proteger lo que le quedaba de dignidad, y marcharse sin darme la oportunidad de destruir más. Y eso fue lo más doloroso de todo, darme cuenta de que él me quiso más de lo que yo supe quererlo. Y que no tenía ninguna obligación de volver a mirar atrás.